El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su espacio electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que cada lunes y cada martes les traemos por el 106.9 de FM de Radio Universidad y también en nuestras plataformas electrónicas en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube. Así que si usted por alguna razón no tiene oportunidad de escuchar esta media hora de 2:30 a 3 de la tarde en Radio Universidad, pues bien puede buscar esta información, el programa completo, en las plataformas digitales del Instituto Estatal Electoral. Hoy vamos a seguir con el tema del foro, de lo que se manejó en el foro de representación política de los pueblos y comunidades indígenas realizado recientemente aquí en Chihuahua, al cual acudieron representantes de los distintos estados de la República, de los órganos electorales, de los órganos jurisdiccionales electorales. Esta actividad convocada por la Defensoría Pública de los Pueblos Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el cual participamos, por supuesto, el Instituto Estatal Electoral. Vamos a ver las intervenciones en las distintas mesas temáticas de nuestros consejeros y consejeras. Van a escuchar ustedes primero al consejero Gerardo Macías, luego a la consejera Frida Libertad Licano, al consejero Saúl Rodríguez Camacho y la consejera Claudia Arlet Espino, quien es además presidenta de la Comisión de los Grupos y Pueblos Indígenas del Instituto Estatal Electoral. Pero antes de entrar en este tema, antes de retomarlo y de darle salida a estas exposiciones que hicieron, los planteamientos que hicieron nuestros consejeros durante el foro, déjenme decirles que en la sesión del lunes pasado, el Consejo Estatal Electoral aprobó por unanimidad de votos las solicitudes de inicio del instrumento de participación política de plebiscitos con la finalidad de someter a consideración de la ciudadanía de los municipios de Chihuahua y de Juárez los acuerdos de cabildo en materia de alumbrado público, respectivamente. Entonces, bien, entramos en esta etapa de captación de apoyo ciudadano. Son 3.424 firmas requeridas en el municipio de Chihuahua, 5.422 firmas para el municipio de Juárez. Esto es equivalente a 0.5% de la lista nominal de estos dos municipios respectivamente. Entramos en una etapa interesante, pero bueno, todavía apenas va empezando. Vamos a ver cómo se desarrolla y si las y los solicitantes capten la cantidad necesaria para el instituto en su momento proceder a convocar a una jornada de votación. Dada esta noticia, les invito nuevamente a regresar al tema de representación política de los pueblos y comunidades indígenas y escuchar los planteamientos que hicieron las consejeras y los consejeros electorales en el foro que recientemente se realizó en la capital de Chihuahua. Vamos a escucharlos. Espacio Electoral. Espacio Electoral. El Instituto Nacional Electoral emite un acuerdo en el 2017 respecto de los criterios que van a asumir para el registro de candidaturas, y entre uno de los criterios que se asumen es la posibilidad de que dentro de los 28 distritos indígenas que habían citado con anterioridad, postular al menos 12 candidaturas. Es decir, que que los partidos políticos tenían que postular al menos en 12 candidaturas de esos 28 distritos, 6 hombres y 6 mujeres para tener paridad. Pero esto no generaba la posibilidad real de que esos 12 candidaturas llegaran al Congreso de la Unión. Entonces esa parte era todavía la que digamos quedaba un poco a deber, a mi punto de vista. Pues esta resolución o este acuerdo del INE
lo impugnan varios partidos políticos, para decirlo así, varios partidos políticos impugnan esta resolución. Entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que digamos que es la máxima autoridad en materia jurisdiccional, señala que de esos distritos indígenas que decía que postularan al menos 12 candidaturas, ellos dicen, bueno, los distritos indígenas son como tal porque tienen el 40% o más de la población indígena. Entonces nosotros le vamos a obligar a los partidos políticos que en los distritos que tengan 60% o más de población indígena se postulen candidaturas exclusivamente indígenas. Vamos a lo que está pasando aquí en Chihuahua y cómo podemos empezar a transitar por esto. ¿Qué pueblos tenemos aquí en Chihuahua? Tenemos el Barijó, Oba, Odami, el pueblo Rarámuri, que dicho sea de paso es el 90% de la población indígena en el estado, y los apaches, bueno, me disculpo con el pueblo apache porque son Inde, el término correcto es Inde, que es un pueblo en vías de reconocimiento territorial, ¿no? Así estamos en Chihuahua y así estamos en México en cuestiones de porcentajes de población indígena. En México, el 21.5% de la población en todo el país se autoadscribe como indígena. Y en Chihuahua, el 11.3%, casi la mitad de lo que es la presencia nacional, ¿sí? No por ello, no quiere decir que somos menos relevantes. Y ahora les pongo en consideración lo que es el Distrito 9 Federal y el Distrito 22 Local. Pues aquí tenemos que el Distrito 9 Federal, como ya lo comentó el vocal ejecutivo, Carlos Sherman, tenemos un 34.8% y en el Distrito 22 Local ya tenemos un 61.33%. Una alta concentración, si bien es cierto tenemos un 11.3%, en el Distrito 22 Local tenemos una muy alta concentración indígena. ¿Qué municipios comprenden ese Distrito 22 Local? Encontramos a Valleza, a Batopilas, Carichí, Huachochi, Guadalupe Calvo, Morelos y Urique. Tenemos a Valleza con un 68% de población indígena. Tenemos a Batopilas con un 62% de población indígena. Tenemos a Carichí con un 48.5% de población indígena. Huachochi 70%, Guadalupe Calvo 53%, Morelos 69%, Urique 57%. Y les pregunto, ¿en esa misma medida están representados los ayuntamientos? ¿Y qué ha provocado esa no representatividad de los ayuntamientos y en los congresos? ¿Qué les ha provocado esto? Estos son datos del Coneval que nos hablan de porcentaje de pobreza, y ahí vemos perfectamente dónde está ubicada la pobreza en el estado. ¿Dónde está ubicada la pobreza en el estado? En el Distrito 22. Tenemos aquí a municipios como Guadalupe y Calvo, como Batopilas, como Morelos, con problemas graves de pobreza. Todo este tipo de problemas ha sido derivado a que la gente que vive ahí, la gente que está en esas comunidades, en esas pocas comunidades, no se encuentra debidamente representada. Lo que yo sí les pongo en consideración, el Instituto Estatal Electoral está trabajando con este tipo de foros. Ya trabajamos en Huachochi, y algunos de ustedes nos vimos ahí en Huachochi, recuerdo muy bien sus caras. Hemos, sobre el mismo tema, un poco más o menos hablar sobre este tema. Entonces, créanme que el compromiso por del Instituto Estatal Electoral respecto de la representación política indígena hacia los ayuntamientos, hacia este distrito en particular, esa responsabilidad la tenemos y la estamos asumiendo. Estamos trabajando ahora como órgano garante en la consulta también, pero nosotros realmente estamos muy interesados en hacerle realidad esa representación a los pueblos y comunidades. Y ya tenemos afortunadamente los datos necesarios para poder hacer realidad ese distrito, convertir en un distrito indígena local, tener ese distrito indígena local. Y en esa medida que ese distrito indígena local sea representado por un diputado o por una diputada que pertenezca a esos pueblos o comunidades indígenas. Y darle representación, si bien municipal, si bien es cierto, se han dado avances en esa representación municipal hacia el interior de los cabildos con regidoras,
en este caso con Huachochi tenemos a 2 regidoras indígenas, pero esas 2 regidoras son realmente proporcionales a la cantidad de población que tienen los indígenas. Sí son pasos importantes, pero hay que trabajar más en ello, e incluso hay que trabajar más con los partidos políticos, porque lo ideal es de que nosotros no tengamos que obligarlos, sino que de ellos salga la posibilidad de poder generar ese tipo de candidaturas y generar cuadros hacia el interior de los partidos políticos que les den acceso a todos y a todas y todos ustedes a poder levantar la mano de entre los partidos políticos y a formarse. Sí tenemos una deuda muy importante, pero créanme que al interior del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua estamos trabajando en ello. Espacio Electoral. Espacio Electoral. ¿Qué buscamos? Yo creo ya lo han comentado algunos de mis compañeros, la participación plena de las personas indígenas en la toma de decisiones y en la recreación misma de la vida democrática de México y de Chihuahua en lo particular. Una representación indígena estable y sistemática en los órganos del Estado mexicano, y con órganos me refiero a todos, ¿no? Que así como se han llevado a cabo las medidas, las acciones afirmativas para que las mujeres tengamos presencia en la vida pública del país, la vida pública de Chihuahua, que también lo tengan las personas indígenas en los mismos términos. ¿Ante qué nos enfrentamos? Bueno, las personas indígenas en el país son o representan uno de los sectores de la población más subrepresentados. Hay un rezago evidente en su representación política, prácticas multifacéticas de discriminación, marginación y exclusión, multiplicidad de preocupaciones de las comunidades y pueblos originarios de México. Estas preocupaciones difieren de una región a otra, de un estado a otro, de una localidad a otra, de una comunidad aún dentro de cada localidad. Hay complejidad de las cuestiones indígenas, hay cosmovisiones distintas y soluciones diferentes. Y bueno, pues ante este escenario que es un tanto complejo, necesitamos tomar en cuenta que el panorama es también multifacético, entonces bueno, las necesidades para enfrentarlo también así lo son. Conciencia respecto al tiempo que llevará el logro de una participación política de las personas indígenas, es decir, tenemos que tener paciencia, porque los cambios no serán en el corto plazo, son de largo alcance y por lo tanto necesitamos tiempo. Entonces sí requerimos tener conciencia del tiempo que nos llevaría que las personas indígenas tengan la representación política que deben tener. Compromiso real de las diferentes instituciones del Estado mexicano, y me refiero a un compromiso real desde el punto de vista que se tomen acciones contundentes y claras, con mensajes evidentes, que sean muy transparentes esos mensajes que lanza el Estado mexicano, mostrando el interés porque las personas indígenas participen en todos los ámbitos de la vida pública del país. Y bueno, este compromiso real tendrá que tener incidencia en las agendas del Estado mexicano, en las diferentes agendas de las instituciones que conforman el Estado mexicano. Perseverancia ante la resistencia natural a reformas incluyentes y plurales. Toda reforma tiene una resistencia, entonces necesitamos perseverancia, ¿no? ante esta resistencia natural. Cambio de paradigmas tanto del legislador como del hacedor de políticas públicas, ¿no? O sea, que nos quitemos estos lentes con los que solemos hacer las leyes y con los que solemos hacer las políticas públicas y cambiemos de paradigma para tener una visión más incluyente y más plural. Consensos, también tenemos que llegar a consensos y bueno, considerar esta complejidad en el diseño y la implementación de acciones específicas, afirmativas e implementación de políticas públicas. ¿Qué más necesitamos? Bueno, pues yo creo que lo más importante, un trabajo comunitario. La organización, la exigencia de control y rendición de cuentas debe de surgir y desarrollarse en el nivel comunitario y luego ser materializada por las instituciones del Estado mexicano. Es decir, en primer término, la comunidad, las comunidades son las que deben de involucrarse. O sea, no será posible que materialice el Estado mexicano las prácticas de participación política de las personas indígenas si las mismas personas indígenas, sus comunidades, sus pueblos no exigen esta participación. Entonces sí requerimos un trabajo comunitario y por eso yo celebro que los jóvenes estén aquí.
veo personas adultas, pero que los jóvenes estén en este tipo de encuentros hará posible esta exigencia con mayor fuerza, con mayor frescura, con mayor ahínco, con mayor compromiso. ¿Y qué más necesitamos? Bueno, la concientización de la propia comunidad, porque la representación real solo puede surgir de abajo hacia arriba. Es difícil que desde la mesa y la pluma de un escritorio se generen las acciones correctas para que la comunidad tenga una participación plena. Debe ser de abajo hacia arriba, y bueno, por lo general generalmente es a través de la exigencia. Espacio electoral. Espacio electoral. Sobre las acciones afirmativas, y yo quisiera nada más mencionar que cuando se habla de acciones afirmativas, pues son aquellos compromisos que asumen las autoridades, compromisos serios que generan sus políticas de acción para que dentro de lo que pueden hacer, porque así se los marca la Constitución o la ley, que te dicen las facultades que tiene cada autoridad, pues tienen el propósito y asumen ese compromiso de revertir escenarios de desigualdad histórica y actual para garantizar un plano mínimo de igualdad sustancial, es decir, de igualdad real, más allá de la igualdad que está prevista formalmente en las leyes. Esto para que todos desde esa igualdad tengan las mismas oportunidades para disfrutar de derechos o libertades, o para tener acceso a bienes, servicios que la comunidad o que el común de la gente o que la mayoría de la gente tiene en los sectores sociales. Estas acciones afirmativas o compromisos de las autoridades tienen algunas características. Una de ellas, la principal, pues es la que son temporales. No se les pone un plazo, no dicen en 4 años, qué bueno fuera que se pudieran lograr en plazos tan cortos, pero son temporales en el entendido de que una vez que lo logremos, termina la medida, porque ya hicimos un cambio. Lo que se busca es cambios de cultura y de mentalidad para que no pensemos, por ejemplo, en materia de género, pues que ya no tengan que existir cuotas o porcentajes para que queden conformados los órganos en términos paritarios, sino que sea algo que se dé de manera natural, igual con la representación de los pueblos y comunidades indígenas en los órganos políticos. Otra característica, además de que sea temporal, es que sean proporcionales, es decir, que generen un equilibrio para que se cumpla, en este caso, la proporción debida en la representación de esos órganos. Entonces, lo que se debe cuidar es que tampoco se caiga en un exceso que genere un detrimento de derechos, un daño a derechos de otros, y que vaya guardándose el equilibrio, pero que sí haya una acción que genere igualdad real. En la materia electoral, es decir, para la integración de los ayuntamientos o de los congresos, se representan estas acciones afirmativas a través de cuotas o porcentajes en la postulación de candidaturas. Entonces, esta pretensión en materia de acciones afirmativas para los pueblos y comunidades indígenas, pues es que también se genere o que se refleje esa composición pluricultural que tiene nuestro país en los órganos del Estado, ya sea el Congreso de la Unión, los congresos de los estados y los ayuntamientos. La Constitución del Estado de Chihuahua dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la representación en la administración pública y a la representación política. Ahorita también nos dijo Víctor que la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua señala también lo mismo, que tienen derecho a la participación y representación política con base en sus autoridades y sistemas normativos. Pero también hay algo muy importante que dice este artículo 32 de esa ley: las leyes de la materia determinarán las formas en las que se hará efectivo tal derecho. Y aquí es donde pasa que, si pensamos en Chihuahua, es que en las leyes de la materia no se determina
cuáles son estas formas para hacer efectivo el derecho a integrar los órganos del Estado. No hay unas reglas en la ley electoral, ni tampoco, por ejemplo, en el Código Municipal, que establece que en los municipios con dice que cuenten sustancialmente con población indígena, tendrán una dirección de asuntos indígenas que se encargue de la atención de esos asuntos, sin que siquiera diga que el encargado de esa dirección debe ser una persona indígena. Pudiera ser una persona no indígena, así como está redactada la norma del Código Municipal. Espacio electoral. Espacio electoral. ¿Qué significa actuar entonces bajo un enfoque basado en derechos humanos o perspectiva de derechos humanos? Bueno, primero que nada, hay un autor, Daniel Anjoy, que viene de la sociedad civil organizada, quien plantea que cualquier política pública o cualquier ley debe de tener un contenido específico para decir que actuamos en materia de derechos humanos y un procedimiento específico para decir que actuamos desde el enfoque basado en derechos humanos. ¿Cuál es el contenido? Bueno, él dice fomentar el ejercicio de los derechos humanos y no violentarlos, es decir, es un tema que constantemente en cualquier actividad de una institución debe estar presente, constantemente estar fomentando los derechos humanos, de manera en que no se nos caiga de la boca en que estamos en la era de los derechos humanos. Y número 2, garantizar el respeto del principio de no discriminación. Y aquí toma una relevancia tremenda en el tema de pueblos y comunidades indígenas, porque por desgracia nuestro país hace énfasis esta clasificación teórica que presenta pues el pertenecer o el autoascribirse a un pueblo indígena, ¿no? Porque en México ser indígena y reconocerse como indígena ha sido motivo de por lo menos 2 cosas: discriminación y pobreza, ¿no? Entonces, bueno, pues este segundo punto, nos dice Daniel Anjoy, pues tendríamos que estar trabajando en ello para la no discriminación. Esto significa estar en constante actividad para la no discriminación, desde campañas de difusión hasta el autorreconocimiento de la otra persona, ¿no? Como número 3 se plantea el incorporar estándares internacionales en la materia. ¿Por qué esto? Bueno, definitivamente los derechos humanos donde han tenido un mayor desarrollo ha sido los tratados internacionales. Es decir, ha tenido que ser los acuerdos del exterior los que vengan a decirnos, ¿no?, que nos estamos equivocando y que todas y todos tenemos derechos, y el mayor desarrollo se ha dado ahí, ¿no?, a través de acuerdos, de tratados internacionales. El ejemplo en materia indígena que constantemente se ha mencionado aquí, el acuerdo 169 de la OIT, y que plantea protocolos específicos de actuación. Entonces, bueno, pues como ustedes ven, los primeros 3 puntos no van a ser cuestiones que sean ajenas o que no sepamos a través de la teoría y que deberíamos estar aplicando a las instituciones en la práctica, ¿no? Como cuarto punto se plantea que cualquier ley o política pública, repito, tenga que establecer dentro de su actuación los principios de debida diligencia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hay que prevenir, investigar, sancionar y reparar aquellas violaciones en materia de derechos humanos. Toda institución que se aprecie de estar acorde a nuestros tiempos, a lo establecido en la propia Constitución, pues debe de establecer estos principios de debida diligencia dentro de sus reglamentaciones internas, ¿no? Y de manera que se esté actuando en este sentido. Número 5 y último en esta parte de contenido, respetar el principio de progresividad y máximo uso de recursos disponibles. También importantísimo, porque luego nos topamos que cuando estamos haciendo los programas desde las instituciones, pues lo primero que se nos para es el dinero. Y no se diga si es un programa, un proyecto en materia de derechos humanos, pues se queda como secundario, ¿no? Entonces, va a ser uno de los puntos básicos también de contenido, el que se concientice que hay que invertirle recurso a la política pública, al tratamiento de las leyes y respetar este principio de progresividad que en materia de derechos humanos pues es importantísimo, que significa que no podemos volver atrás al desarrollo de nuestros derechos. Y en materia de pueblos y comunidades indígenas adquiere también muchísima relevancia en virtud de que no solamente hablamos de derechos individuales,
sino estamos hablando de derechos colectivos, de esa vida colectiva que se tiene en los pueblos y en las propias comunidades. Y dice, y continúa Daniel Anjoy explicándonos que el procedimiento para llevar esa política pública o esa legislación, en este caso en materia de pueblos y comunidades indígenas, pues ese camino a seguir debe estar impregnado de igualdad y no discriminación. Es decir, no solamente el contenido, sino también la forma en que lo lleves a cabo. Debes contemplar que tu actuación debe ser en igualdad y no discriminación, que debe haber una participación inclusiva de la sociedad civil, lo cual es básico a aquella institución que no haya entendido que tiene que preguntarle a las personas e incluirlas de qué es lo que piensan y quieren, sobre todo en materia de legislación, pues está perdido. Es precisamente de este punto de la participación inclusiva de la sociedad civil donde nace la idea como mecanismo de participación ciudadana, las consultas, no solamente en pueblos indígenas, sino en todo aquello en donde es necesario preguntarle a la gente. ¿Para qué? Para no cometer los errores que han pasado en años anteriores, ¿no? Cuando se empezó con los acuerdos internacionales en materia de defensa de los derechos de las mujeres, quienes estaban haciendo esos acuerdos eran los representantes de los países, pero eran hombres, o sea, no les estaban preguntando a las mujeres qué es lo que necesitaban y qué es lo que querían. Bueno, en este mismo sentido, ya lo han comentado otros de los ponentes, si queremos coadyuvar porque eres indigenista o porque te autoascribes o porque vives en comunidad y quieres legislar o hacer una política en materia de pueblos y comunidades indígenas, pues hay que sentarse con los pueblos y con las comunidades, ¿no? Espacio Electoral. Espacio Electoral. Ya escuchamos las intervenciones de nuestras consejeras y consejeros electorales durante el foro de representación política de los pueblos y comunidades indígenas, un tema que está tomando mucha fuerza en la agenda nacional y por supuesto aquí en la agenda local. Vamos a seguir hablando de este tema y también las invito a que estén al pendiente de nuestro programa del espacio electoral porque seguiremos informando paso por paso cómo se va desarrollando, en qué etapa se encuentra este ejercicio de participación ciudadana llamado el plebiscito. Me despido por hoy y les invito a que nos sigan mañana a la misma hora en Radio Universidad y en nuestras plataformas digitales. Hasta luego. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.